¿Recuerdan? El dichoso diagrama que hemos estado haciendo todas las clases, donde decimos que cuando queremos hacer análisis de datos nos interesa una población, de la población elegimos una muestra, de la muestra obtenemos datos y entonces hacemos algo que se llama un proceso de inferencia. Dijimos que este proceso de inferencia también se llamaba análisis de datos. Y que este análisis de datos se dividía en una parte que era la parte exploratoria y una parte que era la parte inferencial. Ok. Me voy a pasar para acá. En esta parte inferencial, dijimos que había tres herramientas. ¿Cuáles eran las tres herramientas? Esa es la parte exploratoria. Eso es el exploratorio también. Sí, eso es de las pruebas de hipótesis. Segunda herramienta se llama pruebas de hipótesis. La primera herramienta, ¿cómo se llama? Empieza con I. ¿Intervalos de qué? Intervalos de confianza. Ok. A ver, ahorita que Balán dijo gráficas. ¿Cuáles son las tres herramientas del análisis exploratorio? Gráficas. Bueno, un histograma es una gráfica. Estadísticas descriptivas y asociaciones simples. Y ahora, las tres herramientas que vamos a ver del análisis inferencial son intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y modelos de regresión. ¿Ya regresó París? ¿No ha regresado? Ok, está, modelos de regresión. Muy bien, ahora, con las pruebas de hipótesis, dijimos que había 4 pasos. ¿Cuáles eran los 4 pasos de las pruebas de hipótesis? Paso número 1. Ok, formular hipótesis nula, H0, y la hipótesis alternativa, HA. Paso número 2. Nivel de significancia, que lo abreviamos con alfa y queda igual a 0.05. Paso número 3. Elegir la prueba de hipótesis. Prueba de estadística, ¿no? Vamos a ver prueba de estadística para no confundirlos más. Elegir la prueba estadística. Y paso número 4. Conclusión, ¿no? Sí, calcular el valor P o sacar una conclusión. Conclusión comparando P versus alfa. Ok. Bueno, la clase de hoy está aquí, en este paso número 3. Esta es la clase de hoy. ¿Cómo elegir pruebas estadísticas? Vean, partimos de acá. Vamos de población, muestra datos. En el proceso de inferencia tenemos análisis exploratorio y análisis inferencial. Del análisis inferencial tenemos 3 herramientas que son intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y modelos de regresión. De las pruebas de hipótesis tenemos 4 pasos que son hipótesis nula y alternativa, nivel de significancia, selección de la prueba estadística y la conclusión al comparar el valor P versus el alfa. Y este paso 3, elección de la prueba estadística, es lo que vamos a ver ahorita. Bien, cuando hablamos de la selección de la prueba estadística, tenemos que tener en claro, ya te puse presente. Tuvimos fe de que ibas a llegar, o nos equivocamos. Cuando hablamos de la selección de la prueba estadística, tenemos que seguir unos pasos. Y déjenme compartírselos, el flujograma. No sé si ya se los compartí la semana pasada o no se los compartí. A ver,
Amy, te mandé el programa, ¿no? ¿No te lo mandé? Mándame mensaje, porfa. Amy, mándame mensaje, porfa. Listo. Muy bien, les compartí con Amy unas hojas, una está en español, otra está en inglés. Imprímanla, imprímanla. ¿Cuál de las dos? La que quieran. Si quieren, impriman las dos. Impriman una hoja. Ok, ese flujograma nos ayuda a elegir la prueba estadística, que es justo este punto número 3. Y el flujograma, si ustedes lo ven ahí en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus dispositivos, van a ver que tiene distintos niveles. Tiene 6 niveles de preguntas. 6 niveles de preguntas ese flujograma. Este es un flujograma. A mí se me hace más completo, pero es medio complejo, por eso mejor usamos este. Esa es la versión en inglés. Pero lo que ven aquí, este es el primer nivel de pregunta. Segunda pregunta que debemos responder. Tercera pregunta. Cuarta pregunta. Quinta pregunta. Y acá está una sexta pregunta. Y vamos a ir viendo ahorita en la clase esas preguntas. Entonces, para elegir las pruebas de hipótesis, vamos a empezar con las pruebas de hipótesis para variables numéricas. Y yo creo que la otra semana vamos a avanzar con las variables categóricas. Ok, entonces ahí está. Primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? Los que tienen el flowchart o el diagrama de flujo abierto. Bueno, ya se las puse ahí. Primera pregunta les dice: ¿quieren analizar diferencias entre grupos o entre mediciones? Lo que vamos a ver ahorita es cómo elegir una prueba estadística cuando queremos comparar. Si yo quiero comparar las calificaciones entre el grupo A y el B, pues yo quiero evaluar una diferencia. Si yo quiero comparar el nivel de conocimiento sobre farmacología entre ustedes y los alumnos de quinto año, yo quiero evaluar una diferencia. Entonces, hay dos posibles respuestas. Sí, entonces seguimos con ese flujograma. La otra opción es no, y buscamos otro flujograma o otro tipo de prueba. Segunda pregunta. Dice ahí la segunda pregunta: ¿los grupos son dependientes o son independientes? ¿Grupos dependientes o independientes? Ok. Y aquí hay dos respuestas. ¿Cuáles son las dos respuestas que ven ahí en el flujograma? ¿De este lado qué dice? Independiente. Independiente, y acá dice dependiente. Esta es una de las dos preguntas cruciales del flujograma. ¿Qué significa grupos independientes? Un grupo independiente es cuando tenemos dos grupos de individuos, de personas, de lo que sea, pero que son grupos distintos, Si yo quiero comparar, otra vez les decía, las calificaciones de ustedes con los del grupo A, lo que ellos hagan, lo que ellos estudien o lo que ellos no estudien, ¿va a impactar sus calificaciones de ustedes? Sí. No, porque son, ¿qué? Personas que diferentes, independientes, tienen actitudes independientes. Ahora, si yo quiero evaluar en ustedes su fuerza, ustedes están llevando a la clase de medicina y ejercicio, llevan aptitud física, quiero evaluar la fuerza al principio del semestre y al final del semestre.
Si yo esto, o si ustedes están en un nivel alto de fuerza al principio del semestre y siguen haciendo ejercicio físico, al final del semestre van a tener mayor o menor fuerza. Mayor, ¿no? ¿La fuerza al inicio está relacionada con la fuerza al final, sí o no? Sí. Eso significa que son mediciones dependientes. Entonces, mediciones o grupos independientes es cuando evaluamos a dos grupos de personas que son diferentes. Comparamos grupos diferentes. Independiente es comparar a grupos diferentes. Y mediciones dependientes también reciben el nombre de mediciones, dice ahí. ¿Qué dice acá? Variadas. Exacto, variadas. Es cuando comparamos en un mismo grupo de personas dos o más veces de una misma variable. La fuerza en ustedes al inicio y al final del semestre. El peso al inicio y al final del semestre. O también que comparo vean, un ejemplo muy común es cuando se va a probar un medicamento y agarran un grupo y a este grupo le llaman grupo placebo y a este otro grupo intervención, y las personas tienen que estar libres de la enfermedad. Entonces las evalúan aquí y evalúan, ¿estás enfermo sí o no? ¿Medición qué? Medición 1, basal. Ahorita son grupos independientes, ¿no? Pero luego a las mismas personas las siguen en el tiempo y tiempo después lo que hacen es evaluar en ellas si les volvió a dar la enfermedad. Entonces, si este grupo es independiente de este, pero esta medición es ¿qué? Dependiente. Es una medición pareada porque estoy haciendo medición 1 y medición 2. La estoy pareando según el individuo. Sí. Tengo dos grupos. Los grupos son independientes porque a estos son grupos diferentes que reciben placebo y estos reciben intervención. Grupos independientes. Pero a ellos, tanto a ellos como a ellos, yo los evalúo aquí y veo si están enfermos o no están enfermos. Yo les doy el medicamento a un grupo y al otro medicamento le doy el placebo y los sigo durante 6 semanas. Al final de las 6 semanas, yo les vuelvo a evaluar la enfermedad. Ahora, en este grupo de personas, yo estoy evaluando la presencia de enfermedad aquí y la presencia de enfermedad acá. Esta variable, presencia de enfermedad, ¿es la misma o es distinta? Es la misma, porque yo estoy evaluando la misma enfermedad, no estoy evaluando otra. Ok, ve, la misma enfermedad. ¿Cuántas veces evalué si tenían o no tenían la enfermedad? ¿Una? ¿Y acá? 2. Entonces, hice 2 mediciones de la misma variable, la misma enfermedad, en el mismo grupo de ¿qué? De personas. Entonces, esta medición y esta medición son mediciones dependientes, porque dependen de la misma persona, su resultado depende de la misma persona. O también son llamadas mediciones variadas, porque yo a ti voy a evaluarte primero y a ti te voy a volver a evaluar. O sea, estoy pareando tus mediciones, ¿sí? Y al momento de analizarlas, las analizo juntas. Ok, entonces no tiene nada que ver la relación de los que están tomando placebo con los que sí toman el tratamiento, ¿no? Ok, aquí es un ejemplo doble, porque aquí son mediciones dependientes, pero si yo quiero comparar esto contra esto, son mediciones independientes. Tercera pregunta. La tercera pregunta está bien sencilla, porque la tercera pregunta dice: ¿cuántos grupos hay o cuántas mediciones se hacen? Entonces, tengo 2 opciones: tener 2 grupos o 2 mediciones. Ahí la clave está en el número. ¿Cuál es el número? 2. Si son mediciones independientes, hablo de 2 grupos, y si son mediciones variadas, hablo de 2 mediciones. Y la otra opción es 3. 3 sumas. Ahí solamente es contar. Entonces aquí, ¿cuántas mediciones hice? 2. Pero si yo dije, no, también quiero medirlos aquí a la mitad, ¿cuántas mediciones tengo? 3. Y si yo le agrego otra más acá, 4. Así, sumar, contar.
Siguiente pregunta tiene que ver, dice ahí, en el flujograma en inglés dice what kind of data. ¿Qué tipo de dato es? En español en realidad eso se refiere a tipo de variable. A ver, déjenme ir para atrás porque los que agarran el flujograma en inglés van a ver, de Lionel, ¿qué dice aquí? Intervalo y razón. Intervalo y razón, intervalo y razón. Intervalo y razón es otra forma de llamar las variables numéricas. Entonces, tenemos dos tipos de variables o tres tipos. Variables nominales, variables ordinales o variables numéricas, que son continuas o discretas. Y que en el flujograma no colocan así numéricas, continuas o discretas, las colocan como intervalo o razón. Ok, van cuatro preguntas. Primera pregunta. ¿Quieren hablar qué? Edson, primera pregunta. Diferencias. ¿Quieres hablar de diferencias? Sí. Luego, ¿son mediciones dependientes o son independientes? 3. ¿Cuántas mediciones o cuántos grupos son? Pueden ser 2 o pueden ser 3 o más. Y cuarta pregunta es ¿qué tipo de variables? No hay tanto problema en eso, no hay tanto problema en eso. Quinta pregunta, esa es la otra pregunta que es crucial. La pregunta está aquí y dice así: los datos para todos los grupos se distribuyen de forma normal, ¿sí o no? Los datos para todos los grupos se distribuyen de forma normal, ¿sí o no? Y ahí está, hay dos opciones de respuesta, sí y no. Recuerden que esto es la distribución normal. No. ¿Cómo? Recuerden que es esto de la distribución normal. Que no hay. Sí. Ah, ok, bien. Sí. Sí recuerdan, más o menos. Vean, hablamos de distribución normal cuando tenemos los datos algo así. Simétrica. Simétrico, ahí está. Ándale, simétrico, unimodal. Muy bien. Y lo que yo quiero es evaluar si los datos numéricos que estoy analizando tienen una distribución parecida a esto, Ya les había puesto el ejemplo de que podemos tener eso, ¿no? O sea, que cuando tenemos una curva así, lo que tenemos atrás de eso son personas. Y que cuando medimos a todos van a tener una distribución quizás así. Pero puede ser de otra forma. Entonces, lo que yo quiero es ver si se parece a esa figura. Ok, eso lo hacemos en el software, en Jamovi. Y utilizamos una prueba estadística que se llama Shapiro-Wilk. Apúntelo ahí. La prueba estadística se llama, y aquí viene, Shapiro-Wilk. No es la única, existen muchas otras pruebas, pero para la clase vamos a ocupar esta. Hay otras que se llaman Shapiro-Francia, otras que se llaman Kolmogorov-Smirnov. Pero para la clase con Shapiro-Wilk es suficiente. Ok, ¿y qué hacemos en Shapiro-Wilk? Aquí les pongo un ejemplo. En Jamovi yo voy a la pestaña Análisis, luego voy a Exploración y luego voy a Descriptivas. Coloco mi variable numérica, noten que es una reglita. La variable que estoy evaluando aquí es sueño del bebé. ¿Cuántas horas duerme el bebé? Y si el papá duerme o no duerme. Esos son los datos de vean. Dan es el papá, sueño del papá, horas que duerme el papá, horas que duerme el bebé. Y si el papá se levanta gruñón o no gruñón, en una escala del 0 al 100. Ok, ahí está. Y entonces en la pestaña de estadísticas activamos una casilla que dice normalidad de Shapiro-Wilk y en la pestaña de gráficas activamos una casilla que dice histograma, densidad y un gráfico cuantil. Y obtenemos estos resultados. Ahí está. Este es el histograma y la densidad.
Este es el gráfico de cuantil y aquí está la prueba estadística de Shapiro-Wilk con su resultado, pero lo que nos interesa es el valor de P. Ok, este gráfico de densidad se parece a esta gráfica de distribución normal. No es que sea igual, pero se parece. Es unimodal. Sí. Sí, tiene una meseta, ¿no? Aquí no hay una meseta tan larga, aquí ahí sí no hay meseta. ¿Y es simétrico? Sí. Aproximadamente simétrico, ¿no? Algunos dirán que no se parece, otros decimos que sí, no pasa nada. Ahora, entonces, según este gráfico, podemos decir que se parece a una distribución normal. Sí se parece a una distribución normal. Lo que yo quiero saber otra vez, lo que yo quiero saber es si estos datos se parecen a estos. Según ese gráfico, se parecen. Ahora, segunda opción de evaluarlo es con este gráfico de cuantil. Vean, cada puntito corresponde a una persona. Y noten que hay una línea diagonal ahí atrás de esos puntitos. Cuando los puntitos están sobre la línea diagonal, significa que los datos se distribuyen como esta distribución. ¿La mayoría de los puntos está sobre la línea? Sí. Sí. Ok, entonces según esta gráfica de densidad podemos decir que sí se parece a una normal. Según esta gráfica también se parece a una normal. Pero para la clase nos vamos a guiar por la prueba estadística. La prueba estadística que dijimos íbamos a usar se llama ¿cuál? Ok, anoten ahí la hipótesis nula de Shapiro-Wilk. ¿Cuál es la hipótesis nula? Apúntenla, dejen sus hilos por un momento y apúntenla, porque luego la van a usar mucho. Pero doctor, ¿y eso del diagrama de casa, diagrama no sé qué era de casa, eso no es importante para comprender lo que acabamos? ¿Cuál es la hipótesis nula de Shapiro-Wilk? Sí, no es el mejor gráfico para evaluar distribución, de hecho no evalúa distribución, pero es muy común verlo, por eso lo enseñamos, porque es muy común verlo. Yo preferiría no usarlo, pero pues, espero que la gente lo use entonces. Y la hipótesis alternativa es que los datos no se distribuyen normal. Hipótesis nula, los datos sí se distribuyen normal. Hipótesis alternativa, los datos no se distribuyen. A ver, déjenme voy a cambiarlo aquí. Ahí está, para que les quede más claro. Datos sí se distribuyen normal, datos no se distribuyen normal. Muy bien. Recuerden que cuando vimos lo de hipótesis nula y alternativa, ¿qué les dije? Si yo quiero comparar la diferencia entre grupos, ¿cuál sería mi hipótesis nula? No, ese es el nivel de significancia, pero una hipótesis es lo que creemos que puede o no puede pasar. ¿Cómo planteamos las hipótesis nulas? No hay diferencia, ok. Las hipótesis nulas usualmente las planteamos como no hay diferencia, no hay asociación o no hay efecto. Pero aquí es un poquito diferente. La hipótesis nula, ¿qué me dice? ¿Los datos qué? Sí se distribuyen normal. ¿Y la alternativa es qué? No. Ok. Creo que es uno de los pocos casos en los que la hipótesis nula es diferente. ¿Cuál es nuestro nivel de significancia? 0.05, eso no cambia. Y recuerden que cuando el valor de P, cuando P es menor que alfa, ¿qué hacemos? Pues la descarta. Rechazamos. Rechazo H0, ¿no? Rechazo H0. Y si P es mayor que alfa, no la rechazo. Ok. ¿Qué significaba la P? ¿Qué significaba la P? La P dijimos que era fuerza de la evidencia. Cuanto más chiquita es tu valor de P, tú tienes más evidencia para rechazar a qué hipótesis. A la nula. Ahí está, si el valor de P es mayor que alfa, lo rechazamos. Bien, veamos aquí está el valor de P. Aquí está el valor de P para Shapiro-Wilk. ¿Cuál es el valor de P? 0.256. Al compararlo con 0.05, ¿es mayor o es menor? Es mayor. Entonces, como P es mayor, ¿qué pasa?
No rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? Que no hay No hay diferencia. No, aquí esta hipótesis nula, la hipótesis nula de Shapiro-Willis. Sí, se distribuye normal. Ok, los datos sí se distribuyen de forma normal. Entonces, cada vez que lleguemos a este pasito, tenemos que hacer eso. Vean, cada vez que nos pregunten, ¿los datos se distribuyen de forma normal? Tenemos que hacer eso. Ahora, noten, ¿para qué variables evaluamos la distribución normal? Para las numéricas, exacto. Vean, aquí está la variable nominal, que es una variable categórica. ¿Pasa la flecha por ese cuadrito o no pasa? No. Aquí dice ordinal, ¿pasa la flecha por ese cuadrito? No. Aquí dice nominal, ¿la flecha pasa por el cuadrito? No. Y acá dice ordinal, ¿pasa por ese cuadrito? No. Entonces, ¿para qué variables evaluamos la distribución normal? ¿Para variables? Numéricas. Ok. Entonces, ahí dijimos que sí. Y aquí está. Si la distribución es normal, agarras esta prueba. Y si no es normal, agarras esta otra. Si es normal, agarras esta prueba. Y si no es normal, agarras esta otra. Si es normal, agarras esta. Y si no, esta. Y si es esta. Y si no, esta. Ok. Ahora, noten que para algunas pruebas tenemos una sexta pregunta. ¿Para cuáles? A ver, vayan hasta arriba y noten para cuáles pruebas tenemos una pregunta extra. Exacto, muy bien, Ramiro. Para aquellas que tienen 3 o más grupos, yo tengo una pregunta extra. Para aquellas que tienen 3 o más mediciones, yo tengo una pregunta extra. ¿Por qué? Ahorita le estoy dando mi estadística a 3 grupos. Le estoy dando a fisioterapia, le estoy dando a los 2 de medicina. Bueno, fisioterapia y nutrición y a los 2 de medicina. Yo quiero ver a quién le va mejor en mi estadística. ¿Cuál sería mi hipótesis nula? No hay diferencias. Ok, bien. Hipótesis nula es: no hay diferencia entre los 3 grupos, ¿no? Ok, y la alternativa es que sí hay diferencia. Sí hay diferencia, o al menos uno es diferente. Muy bien. Entonces yo hago mi prueba de hipótesis, ya dije mi prueba, hago todo este caminito y resulta que mi valor P es igual a 0.01, 0.10. ¿Ese valor de P es mayor o es menor que alfa? Es mayor. 0.01 es menor. Entonces P es menor que alfa. Y como P es menor que alfa, ¿qué pasa? Rechazo la nula. Entonces, ¿con cuál me quedo? Ok. Eso me responde a mi pregunta de investigación y yo quiero saber cuál de los 3 grupos es mejor. No. Solo me está diciendo que alguno es diferente. Que alguno puede ser mayor o menor. Es más, ni yo sé si es porque sean mayores o menores. Sí hay diferencia. ¿Sí? Pero entonces, por eso para estas pruebas yo tengo que hacer otras pruebas. Es decir, si mi valor de P es menor que 0.05, como en este caso, entonces yo hago otro tipo de pruebas. Se llaman pruebas post-hoc. Post-hoc en latín significa después de. Entonces, después de que a mí me haya dado un valor de P de 0.05 o menos, yo tengo que hacer otras pruebas para saber entre cuáles es la diferencia. Ok. Listo. Entonces la pregunta es qué. Sí. La pregunta es: los datos, a ver, déjame voy para adelante, los datos se distribuyen de forma normal. La pregunta es: ¿el valor de P es menor de 0.05, sí o no? Esa es la última pregunta.